La intrahistoria de este libro se remonta 8 años atrás. Y recuerdo que cuando el 30 de abril de 2014 recibí aquel primer y extenso email, no me creí una palabra. Demasiado bonito para ser cierto. El remitente se identificaba como un militar en activo que trabajaba en el ámbito de la guerra electrónica y destinado en un servicio de protección de materias clasificadas. Tras agradecernos el magnífico trabajo que venís realizando todos estos años de manera tan desinteresada en la revista del Ojo Crítico, nos explicaba. El motivo de mi correo es muy simple. El otro día me encontraba leyendo este artículo del Ojo Crítico. General Emilio Alonso Manglano. El CSIC le responde a los ufólogos. Publicado en el Ojo Crítico número 65. El comunicante se refería al número especial del Ojo Crítico dedicado a los servicios de inteligencia y las operaciones psicológicas que habíamos publicado en septiembre de 2010 y que incluía la única entrevista realizada al entonces director del Servicio Secreto, Emilio Alonso Manglano, sobre la relación de nuestro servicio de inteligencia y el fenómeno OVNI. En su email, el comunicante nos aportaba una serie de valoraciones sobre la entrevista a Manglano que parecían denotar unos grandes conocimientos en el tema. Lo que no sería de extrañar si realmente este tipo era un militar de carrera destinado en un servicio de protección de materias clasificadas. Más adelante se dirige directamente a un servidor. Por cierto, otro tema que estaba deseando comentaros, sobre todo a Manuel Carballal, que tengo entendido que sigue de cerca los temas de desclasificaciones. En esta parte de su primer email, el desconocido remitente nos recomienda mucho cuidado con esos documentos clasificados todavía hoy que EOC está publicando, en lo que fue la mayor filtración de la historia europea sobre ovnis que denominamos UFORIX. Informes, memorándums, correspondencia interna, todo tipo de documentos todavía hoy clasificados, en los que se incluyen desde seguimientos a conocidos investigadores hasta pruebas de la intervención de la Casa Real Española y el mismísimo CSIC en la desclasificación ovni oficial. Y de nuevo, este tío nos transmitió unos conocimientos sobre el tema desconcertantes. El autor de ese escrito se ofrecía a ayudarnos en el tratamiento de esa información sensible. Terminaba su extenso correo electrónico con un: aunque os mando esta información de forma abierta, sé que la trataréis con la discreción que os caracteriza. Daniel. Y eso hicimos, como con todos nuestros informadores. Daniel ya nos conocía personalmente porque había asistido al primer congreso benéfico del Ojo Crítico, Ciencia, Creencia y Delito, celebrado en febrero de ese año en Pozuelo de Alarcón, en beneficio de la Fundación Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, que por cierto inauguró el congreso. Y también había ido a las conferencias organizadas por David Cuevas y Dimensión Límite en la Ballena Alegre de Guadalajara, pero nosotros a él no lo conocíamos. Como digo, todo aquello parecía demasiado bonito para ser verdad. No era la primera vez, ni la última, que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, incluyendo a los servicios de inteligencia, se ponían en contacto con nosotros para pasarnos información o colaboración. Pero tampoco sería la primera vez, ojo, que otros miembros de esos servicios intentaban desinformarnos para desacreditar los documentos que publicábamos. Así que antes de dar un paso teníamos que comprobar quién coño era este tío. Y tras certificar sus credenciales militares, mucho más notables de lo que nos había sugerido, iniciamos una relación, primero epistolar y luego ya personal, que desembocó en un gran informe titulado Materias reservadas e investigación de fenómenos anómalos, que fue portada del Ojo Crítico número 76, pero que el autor firmaba solamente como D. Aquella fue su primera aportación a EOC y el visado de entrada en nuestras vidas
para quedarse como un amigo entrañable que es lo que es. Aquel primer trabajo de EOC causó cierta conmoción en la comunidad ufológica y hasta investigadores de tan largo recorrido como Ballester Olmos nos pidieron inmediatamente alguna vía de contacto con el autor de aquel colosal texto, porque se notaba que Dani sabía de lo que hablaba. Desde entonces, y siempre desde las sombras hasta hoy, Daniel Valcárcel ha sido ese sabio a quien acudíamos para buscar consejo en materias relacionadas con secretos oficiales, con casos militares, pero más que eso, nuestra amistad fue creciendo día a día, solidificándose como el teflón, al compartir algunas de las vivencias más dolorosas y traumáticas que nos ha tocado vivir estos años, como la muerte de nuestra querida Oli. En 2015, otro comunicante anónimo nos hace llegar un documento redactado por un piloto de combate español que en 1978 estaba destinado en la base de Manises, protagonista de lo que parecía el caso más acojonante de la historia de la ufología. Aquel documento de 3 páginas fue el pistoletazo de salida para una larga y compleja investigación. Tardamos 8 meses en localizar al hoy general del Ejército del Aire que había redactado aquel texto, olvidado de la mano de Dios en el libro de pilotos de Manises durante 40 años, hasta que llegó a nosotros. Toda la crónica de esta investigación, con un desenlace absolutamente sorprendente e inesperado, está en EOC número 82 y en Ufolix. Pero cuando David Cuevas y yo, tras 8 meses buscándolo por media España, entre todos los pilotos del Ejército del Aire, pudimos sentarnos con el general en una soleada terraza del Alcalá de Henares el 6 de octubre de 2016, descubrimos un mundo nuevo, desconocido para nosotros, el de las operaciones de guerra electrónica relacionadas con fenómenos aéreos anómalos. Y una vez más, Dani Valcárcel sería el mejor guía que podíamos imaginar. El general fue el primero en asegurarnos que alguno de los casos más alucinantes de la historia de la ufología en realidad ocultaba operaciones de guerra electrónica, abriendo un melón que hasta hoy ningún investigador, empezando por nosotros, había podido imaginar. 5 años después, la entrega al Congreso norteamericano de un informe redactado por el programa OVNI del Pentágono fue la gota que colmó el vaso. Una vez más, acudimos a Dani para rogarle una valoración profesional sobre aquel primer informe titulado Evaluación Preliminar de Fenómenos Aéreos Anómalos, redactada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que por cierto tradujimos y publicamos en la web de El Ojo. Y con gran generosidad Dani aceptó nuestra petición, pero como amante de su trabajo y como meticuloso analista que quiere atar hasta el último cabo suelto, lo que iba a ser un artículo para la revista creció y creció y creció hasta convertirse en este libro, una obra única, y yo apostaría que no has leído nada parecido en tu vida. Yo desde luego no. Inteligencia y Guerra Electrónica no es un libro sobre WAPs, ni FANIs, ni OVNIs, ni hostias, pero es imprescindible para entender una parte de estos fenómenos extraños totalmente desatendida por los investigadores. Y por cierto, dedica un capítulo a algunos casos clásicos. Inteligencia y Guerra Electrónica es un mapa, una guía, es un GPS que te permitirá viajar a un mundo desconocido que ha crecido alejado de los grandes medios, pero totalmente implementado en tu vida, porque todos vivimos rodeados y dependientes de elementos electrónicos. Dani Valcárcel, desde una atalaya tan privilegiada como su puesto de trabajo, ha compilado para ti toda la información publicable y abierta, sin pasar los límites de la legalidad
o la prudencia. Y ha ordenado y traducido para que hasta un lerdo como yo pueda comprender qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, en la inteligencia y en la guerra electrónica. Y creo importante reseñar, aunque le joda, que ha donado hasta el último céntimo que le pudiese generar este libro a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Así que no recibirá más gratificación por este trabajo que nuestro más profundo agradecimiento. Con más de 20 años de experiencia, el autor nos guía desde dentro por el desconocido mundo de la guerra electrónica y las telecomunicaciones, el electromagnetismo, la inteligencia militar, el ciberespacio o los metamateriales. Es la batalla secreta de los magos.